Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Bienvenidos al segmento de matemáticas. Hoy nos acompaña nuevamente Marina Palala para aprender más aplicaciones de ellas. Marina, es un gusto tenerla aquí. Cuéntenos, ¿qué vamos a platicar hoy? Vamos a reducir términos semejantes, pero vamos a recordar primero qué es un término semejante. Vamos a continuar con la clase y me vas a ayudar, Claudia. Necesito que identifiques con cuál puedes aparear a 5m por ser semejante. Entonces, te voy a dar un marcador y tú lo unes con una línea. Busca en la columna cuál es semejante a 5m. Ustedes también busquen para que puedan ayudar ahí a Claudia a ver si encuentran ustedes antes a ese término semejante. ¿Quién será semejante a 5m? 5m, tenemos una m con exponente 1. Entonces podría ser con 6m. Muy bien. Está. Ahora menos 8m, n al cuadrado. Menos 7m n al cuadrado. Muy bien, Claudia. ¿Te das cuenta que solo estamos buscando nada más las variables y los mismos exponentes? Sí. No importa si el coeficiente numérico no es igual. Entonces lo estás haciendo muy bien. A ver, continuemos. Entonces tengo 7x al cuadrado y al cubo. Esta sería un poquito más difícil. Voy a ir buscando. Y sería con esta. X al cuadrado y al cubo. Si es el misma variable y mismos exponentes. Ahora tenemos 4ab y podría ser con 5ab. Muy bien, muy bien. Vas muy bien. Y solo te queda uno. Queda con el que soy. Muy bien, muy bien. Entonces, vemos que los términos semejantes son los que tienen la misma literal y el mismo exponente. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Entonces preparemos. Empiecen anotando entonces en su cuaderno que este es un ejercicio para que podamos hacer operaciones con términos semejantes. Bueno, Claudia, entonces aquí hay un ejercicio que vamos a resolver. Yo te apoyaré, pero el primer consejo es que sean ordenados. Tenemos que trabajar en orden. Entonces, ¿cómo se te ocurre ordenar este polinomio? Creo que podría, por ejemplo, empezar poniendo este menos su semejante. Después sumarle el que tiene variable independiente. El que tiene la variable y después el independiente. Muy bien, Claudia. Lo mejor es buscar siempre primero la estrategia de cómo vamos a resolver y luego empezar. Entonces empecemos. Escribamos entonces 5x cuadrado y. Sí. Así está bien ordenado. Muy bien, ahora que ya está ordenado, entonces podemos operar. Recuerda que seguimos aplicando la ley de signos que utilizamos con los números enteros. 5x cuadrado y menos 3x cuadrado y. Como estamos restando, vamos a conservar el signo del que tiene mayor valor absoluto. En este caso, es el positivo, el de 5. Positivo, el de 5. Muy bien, escribe entonces. Muy bien, Claudia, lo estás trabajando muy bien.
Lo que hiciste entonces fue restar, ¿verdad? 5 menos 3 nos quedó como resultado 2x cuadrado y. ¿Así les quedó a ustedes también? Bueno, más 2x más 2. Si a todos les quedó así, entonces todos lo hicieron muy bien. Ahora hagamos el siguiente. ¿Cuál es el primer paso? Ordenar. Ordenar. Entonces observemos a quiénes ordenamos. Ustedes también están trabajando, ¿verdad? Vayan operando con nosotros. Muy bien, Claudia. Algo importante que debieron ustedes también hacer es copiar al término con todo y el signo que tiene adelante. Entonces, Claudia aquí lo hizo muy bien. Copió 4m cuadrado y copió a menos 6m cuadrado. También copió a menos 3mn y a 2mn. Ahora, podemos escribir cuando se está sumando o restando, no importa a quién escribimos antes. Si ustedes escribieron diferente y escribieron primero a menos 3mn, no importa, porque el resultado por la ley conmutativa será el mismo. Bien, ahora, ¿cómo nos queda el resultado, Claudia? No puedo echar, ¿no? Y así quedaría. Muy bien, entonces 4m cuadrado menos 6m cuadrado. Nos va a quedar el resultado negativo porque tenía mayor valor absoluto el 6 menos 2m cuadrado. Sí. Y ahora 2mn menos 3mn. Nos queda un resultado negativo. Podemos colocar el 1 o bien no podríamos colocarlo y de todas maneras se entendería que es una mn. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si en algunos libros no nos aparece, si alguna vez no aparece este 1, recuerda que también significan lo mismo. En este caso, podríamos dejarlo y estamos teniendo un resultado correcto. Es como los exponentes, así como la m y la n no tienen arriba, podemos decir que tienen un 1. Tienen un exponente 1, funciona igual, entonces no necesitas ponerlo para saber que el exponente es 1. Y todo número tiene como coeficiente numérico, todo término tiene como coeficiente numérico también ahí la unidad, aunque no lo veamos, como en este caso. Sí. Bueno, muchas gracias por haber compartido este tema tan interesante con nosotros. Yo la voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Gracias, Claudia. Recuerden a todos en casa lavarse las manos con bastante agua y jabón constantemente. No sé si tiene alguna última recomendación para nosotros. Bueno, la matemática nos enseña a ser ordenados, entonces procuremos siempre ser ordenados en todo lo que hacemos porque da muchos mejores resultados. Incluso en nuestra vida cotidiana es muy bueno ser ordenados. Y vieron que hoy empezamos siendo ordenados. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Yo ya quiero regresar a mi casa para seguir practicando. Los motivo a que ustedes también lo hagan. Recuerden quedarse en casa y que juntos saldremos adelante. ¿Sabías que el 17 de agosto de 1871, el presidente de la República, el general Miguel García Granados, creó la actual bandera de Guatemala? Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de comunicación y lenguaje. Es por eso que hoy nos acompaña en el set Lauren Calderón. Lauren, bienvenida. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? Gracias. Hoy vamos a trabajar sobre la comprensión literal en la lectura. Cuando tú lees es importante tu fluidez, tu dicción, pero lo más importante es que comprendas el texto.
porque muchas veces lees tan rápido que no tienes ni idea de qué hablaron al final. O que no nos concentramos en el texto y al final terminamos de leer y no sabemos de qué se trataba el texto. Y si de repente te hacen una pregunta, no sabes qué contestar y tienes la necesidad de leer muchas veces hasta que logras poder dar una respuesta. Entonces hoy vamos a ver qué es la comprensión literal. Es precisamente el tipo de comprensión, es el primer nivel, la más sencilla. Significa que cuando tú lees, vas a responder las preguntas únicamente con el texto que está acá. Y se puede hacer de diferentes formas. La primera es que tú puedes conectarte. ¿Cómo vas a conectar tu cerebro con la lectura? Pensando, por ejemplo, conectarte contigo mismo. Si tú ya has vivido alguna situación similar, conectarte con otros textos. Eso te va a ayudar también a que tal vez ya leíste antes algo parecido. Como a recordar algo y te similar. vas a recordar. Y puedes conectarlo con el mundo, con lo que ya te rodea, con lo que has vivido, con lo que has visto en los medios de comunicación. Y cuando ya has hecho esa conexión de tu cerebro con la información, puedes hacer comparaciones y analogías. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, puedes comparar, yo ya había leído y en el otro texto decía algo similar. Porque recuérdate que hemos hablado que para tener información tienes que tener diferentes fuentes. Claro. Entonces, en eso consiste básicamente en dos pasos. Uno, conectar, y el segundo, comparar. Sí, pues, y a veces cuando uno está leyendo un texto, pues se enlaza automáticamente con algún otro texto que uno leyó en alguna ocasión, ¿verdad? Y tratar de ir haciendo, como usted dice, esa comparación, que al final de cuentas nos va a servir para poder tener una mejor comprensión de nuestro texto. Exacto. Vamos a hacer un ejercicio. Acá tenemos una historia, se llama La Pelota. Ajá. En esta historia vamos a hacer una comprensión lectora y les voy a enseñar a ustedes cómo pueden hacer la comprensión literal. Perfecto. Vamos a leer. La pelota. A Kate le regalaron una pelota para su cumpleaños. El domingo salió al patio a jugar con su hermana Arlette. Arlette le dio una fuerte patada y la pelota desapareció de sus vistas. La buscaron durante bastante tiempo, pero no lograron encontrarla. Kate estaba muy enojada con su hermana. Si te has dado cuenta, esta es una situación común. Algo que todas las personas que tienen hermanos, algún primo o algún niño con el que han jugado les sucedió. Puede ser que en algún momento tú te hayas conectado con la lectura y te hayas recordado en algún momento que te regalaron una pelota y que jugando se perdió la pelota y nunca más la viste. Y hasta plasma uno en su cabeza esos momentos, esos recuerdos donde posiblemente pues pasó en algún momento, ¿verdad? Y las emociones te hacen recordar ese sentimiento. ¿Qué sentiste tú? Puede ser cólera, puede ser enojo o pudo haber sido inclusive risa. Te pudiste divertir al ver que tu pelota nueva se había desapareció. extraviado. Entonces, eso es hacer conexión. Ya pensamos en nuestra vida, ya pensamos pudimos ver a veces tal vez en la escuela, en el instituto, con una pelota nueva cuando de repente se les perdió. Entonces ya nos conectamos con el mundo o en los medios de comunicación, en alguna caricatura, en alguna serie, en algún lugar tuviste eso. Ahora para la comparación y analogía podemos hacerlo por medio de preguntas. Por ejemplo, ¿te ha sucedido a ti algo parecido a lo que le sucedió a Kate? Piensa, ¿cuándo y cómo? También puedes preguntarte, ¿cómo crees que se sintió Kate cuando la pelota desapareció? ¿Qué sentimientos experimentó ella en ese momento? ¿Cómo te habrías sentido tú en esa situación? Y por último, vamos a hacer otra pregunta. ¿Te has enojado alguna vez con tus hermanos? ¿Por qué? ¿Y cómo te sentiste? Entonces, en este momento, tú estás comprendiendo el texto. Si te hicieran preguntas de a qué se refería la lectura de la pelota, tú puedes explicarlo fácilmente. La comprensión literal se basa en eso, en conectar, comparar y poder dar respuestas relacionadas con el texto. Como te explicaba, es el primer paso en la comprensión lectora. Es la fundamental, inclusive los niños es la que experimentan. Cuando tú estás leyendo con un niño, él te va a decir textualmente qué decía la lectura. Esa es la comprensión literal. Y posteriormente pues vamos a ver que hay otros niveles de comprensión que conforme la edad y la experiencia puedes ir avanzando. Y tan importante que es la conexión, ¿verdad? Porque muchas veces pues uno recuerda cuando le toca estudiar para un examen o una prueba, pues recuerda mucho esos momentos donde uno está leyendo, está estudiando y trata de tener esa conexión de ese momento, qué pasó en ese momento, cómo me sentí en ese momento, qué entendí en ese momento donde yo estaba estudiando, ¿verdad? Entonces, lo importante que es la conexión para tratar también de uno de tener una mejor comprensión al momento de leer un texto, leer un cuento, una noticia, lo que sea que uno vaya a leer, pues es bastante importante tener esa conexión que nos va a ayudar a tener ese entendimiento del texto, ¿verdad?
Y recuérdate que en la lectura es muy importante. Tu cerebro se llega a conectar tanto con el texto que puede ser que si en ese momento estabas tomando una taza de café, cuando te vuelvas a tomar otra taza de café o sientas el aroma, te recuerdes de lo que estabas leyendo en ese momento. O estabas escuchando música, al recordar esa música, también puedes recordar el texto. Por eso es importante todo lo que te rodea en tu contexto cuando estás leyendo. Todos esos elementos van a influir en que tú puedas tener una comprensión. Si tienes distractores, no vas a lograr comprender un texto. Y mucho menos dar una comprensión literal, que como te explicaba, es la forma más fácil, pero requiere de que tú leas con mucha atención. Claro, especialmente el leer en un espacio adecuado a la lectura, ¿verdad? Donde uno pueda concentrarse debidamente y pueda ir prestando atención, ¿verdad? Y eso de conectarse entra mucho en juego con recordar las cosas gráficamente, ¿verdad? Creo que a uno se le facilita más el recordar momentos, el recordar distintas cosas. Entonces tratar de ir practicando eso en casa al momento de que uno lee cualquier texto, pues tratar de ir identificando esa conexión que uno va a tener con el texto, si ya nos pasó, si lo pensamos que nos puede pasar en algún momento o algo así, para poder tener una imagen gráfica en nuestra cabeza y tener así una mejor comprensión, ¿verdad? Sí, y recuerda que también dependiendo del tipo de inteligencia que tú tienes desarrollado, puede ser que la música sea un elemento que te ayude a recordar, que necesites escribir, que necesites subrayar, que necesites hacer la lectura en voz alta, porque todos aprendemos de diferente forma. Claro. Entonces, para hacer una comprensión del texto, tú tienes que realizar la forma en la que a ti se te facilite. Yo te puedo decir que leas de forma silenciosa, pero si tú sabes que pronunciando las palabras vas a lograr una mejor comprensión, pues esa es tu forma de aprendizaje y es la que debes practicar. Esos aspectos con los que uno puede ir variando, ¿verdad? Para tener una mejor comprensión al final del texto. Exactamente. Perfecto, Lauren, muchísimas gracias. Ya para finalizar, yo le invito, porque recordemos mantener una buena higiene. Ustedes en casa, al igual que nosotros, recuerden lavarse las manos constantemente, traten de tener limpio su espacio de trabajo, traten de limpiar todo lo que toquen, todo lo que utilicen. Es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje, y ustedes por favor quédense en casa y recuerden que juntos saldremos adelante. Bienvenidos a un segmento más de expresión artística. Hoy nos acompaña nuevamente Aníbal Zapata para aprender un poco más de educación musical. Profe, es un gusto tenerlo aquí nuevamente. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Es un gusto también. Hoy quiero que aprendamos acerca del sonido. Les tengo una pequeña pregunta. ¿De qué están hechas una casa? ¿Una casa? Sí, ¿de qué está hecha? Puede ser de madera, de cemento, de Muy bien. tabla y eso. Supongamos que es una casa hecha de blocks y de cemento. ¿De qué están hechos los blocks y el cemento? De materia prima que encontramos en nuestros recursos naturales de la tierra. Muy bien, me encanta. Justo así funciona también la música. La música podemos decir que está hecha de armonía, de melodía o de ritmo, pero esas partes se componen de algo más básico aún, de el sonido. El sonido es el tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Podemos decir que el sonido es la base de cualquier sinfonía o algo parecido. Exacto, si no hubiera sonido, esta forma de música no podría existir. Es el fundamento de la música. Bueno, aunque ahora también podemos tener música que se base más en luz o en movimiento, no solamente en sonido. Pero por hoy quiero que platiquemos acerca del sonido en sí. ¿Qué es el sonido? ¿Alguna vez te lo has preguntado? No, pero si usted pudiera contarnos, sería Gracias. bastante interesante. Es de esas cosas que rara vez nos preguntamos qué es. Lo decimos a diario y nunca le tenemos que explicar a alguien, mira, esto es el sonido. Y entonces, ¿cómo decimos que es el sonido? Me gusta decir de una forma muy resumida que el sonido es todo lo que podemos escuchar. Pero les cuento que también hay sonidos que no podemos escuchar. Y también hay sonidos que dejamos de escuchar con el tiempo. Por ejemplo, mientras uno envejece, deja de escuchar algunos sonidos. Y cuando uno es joven, puede escucharlo mejor. De hecho, cuando uno tiene 12 años, es el momento en que mejor puede escuchar en su vida. Así que aprovechenlo, disfruten bien, no utilicen audífonos con música muy alta, mantengan todo su espacio con un ambiente tranquilo y van a cuidar mucho mejor sus oídos. Entonces, el sonido es todo lo que podemos escuchar, pero ¿por qué lo podemos escuchar? El sonido es un viaje increíble. Primero, el sonido se crea en un lugar. Ese lugar puede ser muy distinto uno del otro. Por ejemplo, si yo golpeo la mesa,
aquí se va a crear el sonido, porque la mesa va a empezar a moverse. Noten esta palabra, se mueve. Y todo lo que se mueve es capaz de crear sonido. Por ejemplo, si yo tomo un objeto, no importa cuál, y logro hacer que se mueva, va a producir sonido. Me gusta poner este ejemplo. Esta es una pieza de madera, ustedes pueden hacer una adelante. Para demostrarles que el sonido viene de cualquier objeto en movimiento, les voy a mostrar este pequeño experimento. Le voy a dar espacio, profe. Muchísimas gracias. Esta es una pieza de madera que ustedes pueden hacer siempre y cuando mantengan todas las precauciones posibles. Si yo lo giro en el aire, va a empujar aire alrededor y ese aire va a llegar a mis oídos, la energía que produce este objeto, y mis oídos lo van a detectar hasta que yo lo comprenda como sonido. Profe, es bastante interesante lo que está comentando y la verdad es que me han surgido algunas dudas. Por ejemplo, el sonido, ¿cómo viaja? O sea, ¿viaja por ondas o cómo es que llega como que a los oídos de nosotros? Muy bien, tengo una muy buena explicación para eso. Por favor, sostén un extremo de esto. Por favor, aléjate un poquito. Sí. Gracias. Muy bien, te propongo esto. Mira, si hago un pequeño movimiento acá, el movimiento va a llegar hacia el otro lado. Sosténlo duro. ¿Ves? Es el movimiento. No es que esta paleta llegue hasta el último lugar, sino que la energía viaja. De ese modo, cuando un objeto hace un sonido en un extremo, empuja el aire, que a su vez sigue empujando más moléculas del aire hasta que puede llegar a nuestros oídos. Por esa razón, en el espacio no puede haber sonido. Incluso si ustedes ven alguna explosión en alguna película en el espacio, algunas películas cuando algo explota no produce ningún sonido, mientras que cuando en otras películas algo explota parece que todo vibra. Eso lastimosamente es falso. En el espacio no puede existir sonido. Por esa razón no puede haber ninguna forma en la que podamos escuchar el movimiento de los planetas o naves espaciales en el espacio, aunque pasan sobre nosotros todo el tiempo. Profe, y eso va como muy ligado con la gravedad o algo así, o sea que nosotros percibimos mejor los sonidos por eso. Pues por la gravedad precisamente no, pero sí tiene que ver con el material que estemos utilizando. Por ejemplo, ¿alguna vez has probado hablar debajo del agua? Sí. Muy bien, y notarás que el sonido no se escucha para nada similar. No. Lo que sucede es que el sonido viaja de una forma muy similar a cuando tú lanzas una piedra en el agua. Sí. Empieza en un espacio y se expande alrededor. Si tú hablas, como en este caso en el aire, ese sonido no viaja muy difícilmente. Pero si tú estás debajo del agua, ese sonido se topa con algo que es mucho más duro, y la palabra científica sería denso, que el propio aire. Y por esa razón el sonido no logra viajar hasta llegar a los oídos de la otra persona. Claro que lo puedes escuchar, pero no es de la forma más clara. Sí. Tiene que ver con el modo en que se transporta el sonido. Así también el experimento de utilizar dos vasos o dos latas y conectarlas con un hilo funciona, porque la energía de un lado se transporta por medio del hilo hacia el otro extremo. El sonido es algo que nos rodea siempre. Incluso aunque no pudiéramos escuchar, el sonido sigue afectando nuestra vida. El sonido, incluso el sonido grave, puede afectarnos también. Los sonidos agudos también lo hacen, incluso cuando no le ponemos atención. Mucho de el modo en el que comprendemos el mundo tiene que ver con nuestra vista, ¿sabes? Sí. Puedo sostener algo, puedo tomar algo porque yo lo miro, pero nuestro oído también produce algunas cosas así. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado música con audífonos y escuchan más fuerte un lado y ustedes voltean la cabeza? O, por ejemplo, están en el cine o viendo alguna película y existe una explosión y ustedes también se mueven, aunque saben perfectamente que lo que están viendo
está enfrente de su pantalla. Cuando pasa un mosquito a un lado, cuando escuchan viento, nosotros reaccionamos muy fuertemente a los sonidos. Profe, y la última pregunta. Usted mencionaba lo de los sonidos graves y agudos, o sea, ¿cómo nosotros, nuestro cerebro, nuestro oído, percibe la diferencia de estos dos sonidos? O sea, ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, de hecho es algo muy interesante. El sonido viaja de una forma, como les dije, más o menos como cuando se lanza una piedra en el agua, se extiende alrededor. Esas ondas, si las vemos aquí, estamos como viéndolas desde arriba. Ajá. Si la viéramos desde un lado, lo que veríamos sería que el aire se mueve más o menos de esta forma. Cuando la distancia entre estas dos es más amplia, el sonido se reconoce como un sonido más grave. Y cuando es más corta, se reconoce como un sonido más agudo. De hecho, estas ondas son fáciles de imaginar. Si ustedes tienen un instrumento de viento, por ejemplo una flauta, el tamaño de esa flauta es justo el mismo tamaño que va a tener la onda. Esto le llamamos longitud de onda. La energía que logra transmitir esta onda llega a los órganos internos de nuestro oído interno. Y ahí tenemos algunas células que actúan casi como un peine, que tienen diferentes cabellos que vibran según el sonido que llegue con ellos. Entonces ese movimiento es casi como que si rascara un pedazo de piel y ustedes saben dónde está. Cuando llega ese sonido a nuestro oído, nuestro cerebro sabe qué sonido está moviendo y nuestro cerebro lo interpreta de esa forma. Bueno, y de hecho eso es justo lo que ustedes tienen que cuidar, lo que todos tenemos que cuidar. Al escuchar sonidos fuertes, esos pequeños cabellos se pueden romper o morir y no se sanan. Y podemos perder nuestra capacidad de escuchar. Por favor, cuiden bastante sus oídos, aléjense de los sonidos fuertes y si están en un contexto con sonidos fuertes, utilicen protección. Bueno, profe, muchas gracias por habernos enseñado la base de toda la música, ¿verdad? Que es el sonido. Yo lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Muchas gracias. Recuerden a todos en casa lavarse las manos con bastante agua y jabón, hacerlo constantemente y mantener su lugar de trabajo muy limpio y ordenado. Profe, ¿tiene alguna última recomendación para nosotros? Sí, por supuesto, siempre manténganse alejados de los sonidos fuertes y exploren siempre todos los sonidos que hay a su alrededor. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden cuidarse, como dijo el profe, por eso no debemos salir de casa y recuerden que juntos saldremos adelante. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de apoyo psicosocial, es por eso que hoy nos acompaña la licenciada Tarin de Recinos. Tarin, un placer tenerla por acá. ¿Qué tema vamos a desarrollar hoy? Igualmente, André, hoy vamos a hablar un tema muy importante que nos va a ayudar a ser más resilientes y es la resiliencia familiar. Esos cambios que hemos tenido como familia, como seres humanos y que necesitamos estrategias para poder afrontar cualquier situación. Claro, y es que pues lo ideal es tratar de sacarle el lado positivo siempre a los momentos negativos, ¿verdad? Y en este caso pues la resiliencia entra en juego y también pues tener una resiliencia familiar, ¿verdad? ¿Cómo podríamos desarrollar ese tema? Por ejemplo, mira, la resiliencia es una capacidad que nosotros los seres humanos ya tenemos, esa capacidad de poder adaptarnos a nuevos cambios o cuando nosotros tenemos también retos, cuando tenemos cosas que no estaban planeadas en nuestra vida, pero que simplemente pasan, como por ejemplo una enfermedad, una pérdida de un ser familiar que amábamos muchísimo, o una enfermedad que viene de repente, o la pérdida también de un trabajo, la pérdida del novio, ¿verdad? Un divorcio. Esos cambios que van a provocar en ti y que van a trascender en tu vida, ahí es donde nosotros podemos tener una resiliencia, esa capacidad de poder adaptarnos. Muchas veces como seres humanos no podemos escoger los acontecimientos que vienen a nuestra vida, no los podemos escoger, simplemente pasan. Pero
nosotros tenemos la capacidad. Hay un dicho que a mí me gusta muchísimo que dice, no sabía qué tan fuerte era hasta que me vino esta tormenta. A veces no sabemos qué tan fuertes somos cuando nosotros afrontamos ciertas cosas. Por ejemplo, un divorcio es una pérdida y es un duelo que las personas llevan. La pérdida de un ser querido es un duelo y vas a pasar por procesos, por etapas para poder sanar, ¿verdad? También la pérdida de un trabajo también es un duelo. Todas esas pérdidas, todas esas cosas que no te esperabas en la vida, necesitas pasar por procesos para sanar. Y aquí es donde nosotros las familias podemos ser familias que podamos aportar el uno con el otro para que nuestro ser querido sane. Y eso precisamente porque muchas veces pues cada quien, como usted dice, se vienen situaciones en la vida que uno toca pues afrontarlas, ¿verdad? Y muchas veces pues tal vez le toca a uno afrontarlas solo, pero existe la posibilidad de que se pueda afrontar en familia, ¿verdad? Tener el apoyo familiar y en este caso pues se podría decir que sería una resiliencia familiar, ¿verdad? Así es, y es cuando nosotros podemos tener, ¿verdad?, un momento para poder hablar de cómo te sientes, porque como yo afronto la situación no es lo mismo como la afrontas tú. Todos tenemos diferentes necesidades, procesamos la información totalmente diferente y eso es válido, pero nosotros necesitamos apoyarnos, ¿verdad?, como un gran equipo y de decir, por ejemplo, ¿por qué no hablamos de la situación? Porque hay personas que se cierran, por ejemplo, la pérdida de un trabajo. Tenemos muchos padres de familia que perdieron su trabajo en este tiempo. Entonces, ellos como la cabeza de hogar empiezan a sentir como esa presión de no voy a poder aportar económicamente. Ahora tú como hijo me puedes decir, pero yo ¿cómo puedo colaborar? Entonces tú puedes colaborar como apagando las luces, que no se estén usando, como dejar ciertos gastos. Hay cosas que sí necesitamos comprar y hay otras cosas que no las necesitamos. Entonces antes de comprar algo decir, ¿lo necesito o es un capricho mío? ¿Verdad? Entonces podemos aportar de una manera en que nos podemos comunicar con nuestra familia, en que podemos llorar, en que podemos reír, en que dependiendo la práctica de alguna religión que tú tengas, tú puedes reunirte como familia también y pedirle a Dios por esa situación que están afrontando. Me recuerdo que hace poco unos jóvenes me preguntaban, ¿y ahora qué? O sea, acabo de perder una relación de 5 años. En esta pandemia, ¿cómo voy? ¿Cómo me recupero y cómo conozco a otra persona? ¿Verdad? Pero yo siempre les digo esto a mis hijos y es, no todo es eterno, todo pasa, todo va a pasar, todo tiene un tiempo determinado y todo va a pasar, esto no es eterno. Pero nosotros, las familias resilientes, son aquellas personas que te van a apoyar, que te van a animar, que te van a levantar, que van a crear ambientes en donde tú puedas llorar, en donde tú puedas reír, en donde puedas hablar también y decirle, si tuviste una pérdida de un trabajo, no te preocupes, va a venir un tiempo en que tú vas a poder tener otro trabajo. Si perdiste tu novia o tu novia, no te preocupes, esto no va a ser eterno. Pero esa es la medida, esa es la medida. Ahora cuando es un duelo donde tú has perdido una persona que murió, ahí tienes que pasar también por ciertos procesos de sanidad. Y es donde hay que dejar a las personas sanar y hay esas personas que deben caminar y entregar lo que han perdido. Entonces sí se requiere de mucho apoyo en donde nos estimulemos los unos con los otros, nos levantemos los unos con los otros y es muy importante que como familias hablemos de lo que nos está pasando, de los miedos que estamos enfrentando también ante las pérdidas que tuvimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el pensamiento de un niño de 5 años a uno de 10 años, a otro de 15 años y a otro de 25 años. Cada uno tiene sus necesidades y ve la vida desde el punto de vista, desde su edad, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros nos apoyemos.
Claro, y lo importante que puede ser la comunicación en familia, ¿verdad? Usted lo mencionaba, la resiliencia familiar, ¿verdad? El poder, tal vez no soy yo quien está pasando un mal momento, una situación complicada o difícil, pero la comunicación va a ayudar a saber si algún integrante de mi familia pues no está bien, pues ofrecerle mi apoyo, ¿verdad? Y tratar de juntos poder ser una resiliencia familiar, ¿verdad? Porque al final de cuentas pues la fortaleza de la familia se va a encontrar en ese amor que se puede entregar de uno a otro y así pues brindarles el apoyo a todos y poder tener una familia en armonía y una familia resiliente, ¿verdad? Yo recuerdo, André, cuando yo tenía 7 años, yo pasé por un proceso muy difícil y yo tuve un accidente de carro con mis papás. Y mi hermana de 5 años, yo tenía 7 años, ella murió en el accidente. Eso para mí fue algo muy duro que yo viví, ¿verdad? Porque tuve que afrontar la pérdida, tuve que afrontar lo que eso traía también, el dormir sola en mi habitación y tantas cosas. Pero lo peor que podemos hacer nosotros cuando hay una pérdida en nuestra familia es decir, no llores. ¿Por qué lloras? ¿Pero por qué lloras? No es llora. Si tienes que llorar, llora. Saca eso porque tú vas a pasar por un proceso de sanidad y decirles a nuestra familia, es normal que tengas ganas de llorar. Es normal que quieras ir al lugar donde está enterrado tu ser querido y llores. Tómate este tiempo para llorar, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo esto, para todo hay un tiempo. Tienes un tiempo para reír, tienes un tiempo para llorar, tienes un tiempo para abrazar y hay un tiempo para dejar de abrazar, ¿verdad? Pero cada una de las cosas te van a ayudar a ti también en tu corazón, a sanar en tu corazón. Si hay una falta de trabajo, si perdimos el trabajo, podemos también sanar eso. Las personas que a veces son despedidas de su trabajo, lo primero que sienten es, no sirvo para nada, por eso me despidieron, ¿verdad? O sea, te sientes un perdedor, ¿verdad? Pero lo importante es que la familia pueda, por ejemplo, fomentarse en la creatividad como familia. ¿Y qué tal si ponemos un negocio? ¿Y qué tal si hacemos esto por línea? ¿Qué tal hacemos esto por online? Nos volvemos mucho más creativos, se nos fomenta mucho la creatividad y podemos impulsar a nuestros seres queridos para que puedan hacer cosas nuevas. Eso hace la resiliencia. Lo que hace es que te reta a hacer algo nuevo, te reta a ser creativo, te reta a que tú puedas enfrentar las cosas y que te puedas reinventar, ¿verdad? Entonces creo yo que uno de los retos que tenemos en una resiliencia, en una situación que nosotros vivimos es la vulnerabilidad. Entonces si yo te veo triste es, bueno, anímate, aquí estamos para ti, vamos a salir adelante, que no es lo mismo de, no sé por qué te despidieron, qué hiciste o qué dejaste de hacer. La acusación nunca nos va a servir en ninguna de las situaciones cuando tenemos una pérdida, nunca, nunca. Pero cuando hay una pérdida, lo primero que siente un ser humano es la culpabilidad. ¿Por qué murió? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué pasó esto? ¿O por qué lo otro? Entonces, y es bien difícil sanar la culpabilidad porque se te hace una raíz en tu corazón y empiezas a pensar cosas negativas de ti mismo y es bien difícil sacar a una persona. Yo leí en un artículo que no es lo mismo a que llores una pérdida 3 meses, 6 meses, 9 meses y que eso se te vuelva como un hábito de llorar toda la vida una pérdida. Muchas veces cuando lloramos pérdidas desde hace 10 años no nos damos cuenta que la vida está por delante y tienes una esperanza y tienes cosas por qué vivir, ¿verdad? Si yo me hubiese quedado estancada a los 7 años, yo no hubiese sabido que iba a lograr otras cosas, que iba a tener otras hermanas y esto y lo otro. Entonces creo yo que a veces ante la pérdida dejamos de ver las cosas que tenemos por delante y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa capacidad de empezar a caminar y avanzar, nunca estancarte. Definitivamente, y me quedo con lo que mencionaba usted de poder expresar los sentimientos, ¿verdad? Más en familia, tratar de
de dejar salir lo que sentimos, nuestras emociones, porque es así como vamos a poder lograr entendernos todos en familia y tratar de tener una resiliencia familiar, ¿verdad? Ya para finalizar, yo la invito, por favor, porque recordemos mantener una buena higiene. Ustedes en casa recuerden lavarse las manos constantemente al igual que nosotros. ¿Alguna última recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que están en casa? Muy bien, una de las cosas que te van a fortalecer en tu familia es la unidad, el poder estar unidos en las buenas y en las malas, ¿verdad? Yo sé que a veces vienen situaciones que tú nunca te esperabas, pero hay esperanza, no pierdas la esperanza, no te hundas en un fango donde no puedas salir, ¿verdad? De todo se sale y siempre va a haber algo mejor delante de nosotros. Perfecto, Tai, muchísimas gracias por esas palabras tan sabias que nos trae siempre. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial y ustedes por favor quédense en casa y recuerden que juntos saldremos adelante. Bienvenidos a un segmento más de expresión artística. Hoy nos acompaña el profesor Otman Siridanis para aprender un poco más sobre manualidades. Profe, es un gusto tenerlo aquí nuevamente. Cuéntenos qué vamos a aprender hoy. Hoy vamos a trabajar un poco con cartón, vamos a utilizar un poco también el mismo cartón para poder crear un poco de textura a través del calado que vamos a realizar y bueno, aplicar la técnica más que todo de calado sobre cartón y aprovechar la textura. Qué interesante, profe. ¿Podríamos empezar? Claro, claro. Bueno, para este trabajo, Claudia, vamos a utilizar cartón de caja, ¿verdad? La dimensional yo la defino, ¿verdad? Vamos a utilizar una regla, vamos a utilizar lápiz, una cuchilla, vamos a utilizar masking tape y luego vamos a definir lo siguiente. Vamos a buscar un diseño que nosotros queramos elaborar, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Yo elegí lo de animales, ¿verdad? Que creo que es lo más conveniente en un momento determinado para poder trabajar si es nuestra primera vez que vamos a realizar esta clase de trabajo. Ok, los materiales, después de los materiales vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar nuestro diseño y vamos a calcarlo. Vamos a pegarlo sobre el cartón que vamos a emplear, ¿verdad? Directamente. Vamos a pegarlo. Yo voy a utilizar papel para poder calcar, ¿verdad? Papel carbón, y vamos a pegar para que no se mueva nuestro diseño. Vamos a utilizar y voy a calcar el dibujo sobre el cartón. Solo los bordes, ¿verdad? Sí. Vamos a tratar de elegir, Claudia, un diseño que específicamente sea, podemos buscar siluetas, ¿verdad? Estos son eminentemente siluetas porque en sí el trabajo que vamos a realizar no vamos a entrar en mucho detalle en cuanto al trabajo que estamos realizando, ¿verdad? Sino que más que todo lo que nos interesa es trabajar la silueta. Entonces, de acuerdo a ello, yo voy a pasar mi dibujo, pasar o calcar, como quiera llamarle, y al terminar de calcarlo, voy a pasar todos los detalles del dibujo, ¿verdad? Profe, y también podríamos hasta inspirarnos nosotros y hacer el dibujo, ¿verdad? Claro, claro. O sea, esta es una opción mucho más viable y mucho más rápida, ¿no? O sea, para los que comienzan o tienen la destreza del dibujo, pues podemos trabajarlo de una vez haciendo un diseño propio, ¿no? Un diseño propio que específicamente me permita poder realizarlo. Bueno, yo voy a terminar de trazar aquí el dibujo. ¿Ya? No voy a dejar mucho los detalles porque vamos a tratar de agilizar un poco esto. Ok, terminamos de calcar y nuestro diseño va a quedar plasmado en el cartón para que podamos nosotros ya quitar esta parte de acá y podamos tener nuestro diseño calcado totalmente, ¿verdad? Ok, siguiente paso, que es el más como recomendación, tener cuidado con el uso de la cuchilla, ¿verdad?
que es un material bastante filoso y que nos puede causar algún tipo de daño si en dado caso no la utilizamos adecuadamente. Vamos a comenzar a quitar las partes de nuestro diseño. También se nos podría hacer más fácil si usamos un cartón como más delgado. Podría ser como el de la caja del cereal o un cartón así más finito. Fíjate, Claudia, de que en este caso no es muy recomendable el material, porque ahorita te vas a dar cuenta por qué no podemos utilizar el material de caja de cereal, por ejemplo. Porque el fin de esto es que tú levantes esto y creemos la textura, ¿verdad? O sea, por eso cuando iniciamos te hablé de que íbamos a trabajar textura e íbamos a trabajar parte del trabajo. Entonces, el fin primordial de este trabajo es crear textura, ¿verdad? Sí. Crear la textura, utilizar esta textura para que en sí el dibujo se marque mucho más y podamos nosotros seguir trabajando. Yo voy a seguir calcando, mejor dicho, voy a seguir cortando. Entonces el truco está en tal vez no cortar del todo el cartón, sino tal vez como hasta la mitad. Sí, por supuesto. Ajá. Pero eso, de acuerdo al diseño que tú vayas a realizar, es el que nos va a permitir o es el que nos va a exigir qué es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces vamos a ir quitando las piezas poco a poco, ¿verdad? A modo de ir eliminando las partes del diseño que yo elegí. Lo que nos vaya quedando aquí, lo mismo lo podemos ir raspando con la cuchilla, ¿verdad? Para eliminar esta como especie de pelusa que queda ahí y poder ir dejando un poco más fino nuestro trabajo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a hacer todo el diseño directamente, vamos a cortar todas las piezas. Por eso es que es necesario de que sea una silueta, ¿verdad? Sí. Una silueta, porque la silueta me va a permitir que yo pueda hacer el corte en partes o bien específicamente en un total, ¿verdad? En un total. Lo ideal es que sea por partes, para que el diseño específicamente se pueda notar mejor. Bueno, vamos a dejar esta parte aquí. Por supuesto hay que terminarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, nuestro diseño específicamente ya cortado, Claudia, queda de esta manera. Queda bastante bonito y se logra apreciar súper bien la textura. Sí, claro. O sea, ahí porque te decía de que es necesario utilizar la tapa de una caja, ¿verdad? Porque la textura va a crear específicamente el efecto del dibujo, ¿verdad? Inclusive se puede pintar y podemos hacer otras cuestiones utilizando algún tipo de pintura acrílica o pintura o témpera que nos puedan ayudar, ¿verdad? En su momento. Bueno, este es un diseño específicamente que me va a permitir ya directamente tener, este es otro diseño directamente, ¿verdad? Este es un gato que específicamente podemos decir y no necesariamente tiene que tener una forma, Claudia. También pues nosotros podemos, como tú dijiste, podemos crear específicamente nuestros propios diseños, como por ejemplo un diseño abstracto que me puede permitir directamente realizar, ¿verdad? Son diseños abstractos, utilizar formas directamente abstractas, combinadas, ¿verdad? A nivel circular, o la utilización de figuras geométricas que en un momento determinado pueden también servirnos para poder realizar, ¿verdad? Bueno, Claudia, esto fue todo por el día de hoy. Cuéntame, ¿qué te pareció el trabajo? Me encantó porque a la vez podemos ir inspirándonos y podemos usar nuestra creatividad e ir innovando poco a poco, ¿verdad? Ir poniéndole más dificultad con el tiempo. Ok, me parece, y bueno, espero que tú también lo pongas en práctica. Sí, ya quiero llegar a mi casa y empezar a realizar todas estas manualidades con textura. Muchas gracias, profe, por haber compartido este tema tan interesante con nosotros. Yo lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden a todos en casa lavarse bien las manos o utilizar alcohol en gel y mantener su lugar de trabajo bien limpio y ordenado. Profe, ¿tiene alguna última recomendación para nosotros? Bueno, que siempre tratemos de crear arte a través de material de desecho, que es lo que más interesa para
mejorar el ambiente, ¿verdad? Muchas gracias, profe, nuevamente. Recuerden reciclar y cuidar el medio ambiente. También que es necesario en este momento quedarnos en casa y que juntos saldremos adelante. Aprendo en casa. Un programa del Ministerio de Educación. La pandemia del